Luis Felipe nos anuncia que en un rato va a estar Xóchitl en Latinus. Propongo que no se me vayan de la sesión, no dejen la sesión por ella. Tiene cosas importantes que decir seguramente, pero la podrán ver una vez que el video haya sido grabado. Normalmente las intervenciones de Latinus son hasta de 2 horas, hay mucha paja, y por otra parte la postura de Carlos Doret la veo por lo menos ambivalente. Cuando sale con Broso, se vuelve una persona más crítica del narcosistema, pero cuando él está solo, hay columnistas muy serios que incluso lo han llamado el vendedor de silencio, porque solito él no tiene ni mucho menos la asertividad que tiene, a la cual lo induce Broso, el payaso. Él sí no tiene pelos en la lengua. Lástima su trompabulario, pero el contenido de Broso es muy superior al de Carlos Loret. ¿Sí? Es muchísimo más claro, directo, contundente, valiente, si bien pues con ese vicio casi casi nacional, que es el utilizar palabrotas como la utilizan los de Atypical, o como las utiliza Max Kaiser. Yo jamás, a ustedes les consta que, es más, cuando alguna vez he dicho alguna es citando a alguien, pero de manera un poco velada. Yo crecí en un ambiente sumamente delicado, tanto en los modales como en las palabras, porque lo que más nos define como personas es el tipo de lenguaje que utilizamos. Entonces, a ver, comencemos. Comencemos nuestra sesión y la titulé, como ustedes pueden ver en el flyer que envié, la titulé Comenzando a rescatar o comenzando la lucha por nuestra libertad perdida. Porque hemos perdido nuestra libertad, pero no crean que la perdimos el 2 de junio. No. Históricamente, como nación, México perdió su libertad, curiosamente, en el mes de junio de 1824, hace 200 años. Esa libertad nos duró muy poquito. Duró lo que Iturbide tardó en entrar a la Ciudad de México con el ejército trigarante, y lo que tardó en caer y después en ser fusilado a su regreso de Europa para salvar a México de la intervención tripartita de Inglaterra, España y Francia. Entonces, desde aquellas remotas épocas que parecen hoy, los buenos mexicanos tenemos que darnos cuenta de que tenemos los patriotas, los mexicanos de corazón nacidos, mexicano que no implica haber nacido en ese territorio, porque si naciste en ese territorio y tu acta de nacimiento dice que tu nacionalidad es mexicana, pero desconoces la historia de este país, entonces no mereces el nombre de ciudadano. Eres un simple habitante, eres un poblador, pero no eres un ciudadano, porque no puedes ejercer tus derechos, porque quien no conoce su historia le va a besar los pies al tirano en turno por haber perdido en la noche del tiempo, en el mar de su ignorancia, su propia identidad. Entonces, esta identidad fue borrada poco a poco, pero seguramente fue borrada desde 1824. Ya estamos celebrando, o más bien no celebrando, sino lamentando el 200 aniversario del fusilamiento de Iturbide. Y salvo brevísimos periodos
México no ha sido un país libre ni democrático. Tuvimos un periodo breve con el famoso presidente sin mancha, de nombre José Joaquín Herrera, a principios del siglo pasado, del siglo XIX, allá por la década de los 30, en 3 breves periodos en los que él fue presidente por diferentes motivos. Después tenemos otro breve periodo de libertad más clara con el presidente Miguel Mirabón, el presidente más joven de nuestra historia, el más heroico, el más valiente, el más valioso, y se puede decir el único no masón. Tampoco José Joaquín Herrera fue masón. Entonces, José Joaquín Herrera murió pacíficamente en su cama, gracias a Dios, pero Miguel Miramón fue fusilado, igual que Iturbide, y fue fusilado por orden de Juárez. Y cuando digo Juárez, si tuviera yo una pila de agua bendita cerca, me lavaría la boca con ella, porque es el príncipe de todos los demonios que han asolado este país, solo superado por mal en la actualidad. Después hubo un periodo muy controversial al que llamamos porfiriato. Y si algo bueno, si algo de bueno tuvo el porfiriato, es que duró 30 y tantos años. Los que no saben historia odian a Porfirio Díaz porque se enquistó en el poder 30 y tantos años hasta que, en cierta forma obligado, se embarcó en el Ipiranga y se fue a Europa. Y entonces nos cayó la maldición gitana, que se llama y se sigue llamando Revolución Anti-Mexicana, que creó la famosa Constitución de 1917, que es la que con muchas modificaciones, casi todas ellas maléficas, rige desde hace poco más de un siglo, si bien ya fue sustituida prácticamente, a menos que de alguna manera lo impidamos, por el manifiesto del proyecto de nación, o más bien del proyecto antinación, que hoy les distribuí, firmado por Claudia Sheinbaum y colaboradores. Brutal, bestial, de un grado de odio contra la nación mexicana, de un grado de odio contra el catolicismo, que si no somos capaces de maniatarla de alguna manera, e incluso, como lo plantea el mismo Max Kaiser, de echarla del poder, lo que yo espero es una persecución contra la Iglesia Católica. Los obispos han hecho circo, maroma y teatro para evitar esa persecución. Lo primero que hicieron, que yo pensaba criticar acremente y que dejé pasar más de una semana después de este infausto suceso, que consistió en la felicitación que el Consejo Episcopal Mexicano le mandó a la Sheinbaum felicitándola por haber ganado la presidencia de la República. Aclaro, Claudia no ganó la presidencia de la República. La pusieron ahí. El operador político que la puso ahí fue, pues, el tipo que le da un beso y un abrazo tremendamente cercano, eh, tremendamente afectuoso en público, yo diría hasta impúdico. Hace unos días, pues el lunes que fue ella a visitarlo a Palacio Nacional y a recibir instrucciones. No fue a otra cosa. Ella ya tenía una semana diciendo que iba a llevar la fiesta en paz, que iba a escuchar a la gente, que iba a crear un parlamento abierto, que iba a invitar a jueces, magistrados, bla, 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 ciudadanos,
incluso empleados de los poderes afectados por la amenaza de desaparición que ha hecho el Pejelopochtli. Y saliendo de Palacio Nacional, cambió totalmente su discurso y dijo en pocas palabras, la reforma va. Sí habrá diálogo, platicaré, pero la reforma va. ¿Y en qué consiste la reforma? Lo voy a estar explicando. Esta reforma no se puede hacer de un día para otro, ni de un mes para otro, pero el mes crítico va a ser septiembre, porque en septiembre ocurre una especie de conjunción de dos galaxias maléficas en el firmamento de México. López Obrador tiene un mes más de gobierno y el nuevo Congreso, con mayoría morenista en la Cámara de Diputados, tiene su primer mes de actividad. Y la Cámara de Senadores está a 4 o 5 miembros de tener mayoría calificada para obedecer las órdenes del tirano y hacer todo lo que se le pegue la gana a él, que son sus 18 reformas con las cuales daría sepultura para varias décadas a la incipiente democracia mexicana. Si volvemos a votar, será milagroso. Si volvemos a votar dentro de 3 años para las elecciones intermedias, será porque de alguna manera el cielo haya hecho un milagro o el milagro lo hayamos hecho nosotros, la sociedad civil, que no los partidos. Yo ya estaba bastante decepcionado del PAN, ahora con mayor razón. ¿Por qué? Porque me di cuenta por diversos amigos muy cercanos a Xóchitl, que además, por otro lado, son mis amigos también, los amigos que dejó mi hermano Carlos en la política, de que el PAN no trató bien a Xóchitl. Sí, le dio la candidatura, pero no la apoyó. No hizo músculo, no hizo un ejercicio de aplicación de virtudes heroicas para encaminarla al triunfo. De ninguna manera. Más bien lo obstaculizó. No se diga el PRI y no se diga el PRD, que por cierto, y esto me alegra, desapareció. Va a tener que ser declarado en artículo mortis porque no logró ni el 2% del porcentaje de votos. Y me alegra porque es un partido de izquierda. Y la izquierda, pues es la zurda. No puede haber una mano izquierda que sea medio de centro o medio de derecha. No, la izquierda es la izquierda. Esa, esa imaginación de izquierda de centro es una vacilada, en la que muy pocas personas nos damos cuenta de que es un constructo idiomático, pero que no pertenece a una realidad específica, no pertenece al mundo real. No hay tal izquierda de centro. Tampoco puede haber una izquierda moderada, una izquierda que se use medio restringida por las fuerzas de la mano derecha. No, eso no ocurre. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos necesidad de emprender acción. Y en esa sesión, a pesar de que hace un par de horas no estaba seguro de poder bajar a estar con ustedes porque he tenido un día malísimo, no he logrado recuperarme de mi sistema gastrointestinal, seguramente porque aunque emocional e intelectualmente me encuentro en buena forma, tomándome sopas de mi propio chocolate, físicamente como que todavía no logro arrojar la brutal cantidad de toxinas físicas, moleculares,
que me produjo más que el fraude, más que la elección de Estado, la traición de millones de falsos mexicanos. Porque es indudable que millones, muchos millones, no sé cuántos, pero sí bastantes votaron por la Claudia. Incluso personas de alto nivel académico, maestros universitarios, personas de cierto nivel de cultura, clase medieros, que tienen un buen trabajo, que ganan arriba de 150,000 pesos mensuales como funcionarios bancarios o funcionarios de empresas privadas, se fueron con la finta. Yo no sé qué les faltó, si conocimiento, si formación, si valor, ¿qué les faltó? Lo seguiré analizando antes de dar un dictamen profesional al respecto, pero qué terrible decepción me causó ver que México se hizo harakiri, sin desconocer el brutal efecto del fraude y el brutal efecto de la elección de Estado. Entonces, ahora, ¿qué nos toca a los muy pocos millones? No sé, 3 o 4. Algunos dicen que no, que como 10. Yo no creo que sea ni el 5% de la población de este país que reúna varias características: un catolicismo práctico, una cultura política, un conocimiento de nuestra historia y un compromiso con el bien común. Reunir esas 4 cosas en una sola persona es milagroso. Así que con esas características, los números son discutibles, entre 4 y 10%, pero de que somos una ínfima minoría, lo somos. Aún así, no son las mayorías las que han cambiado el curso de la historia. Desde la vieja Grecia, la antigua Roma, el Sacro Imperio Romano Germánico, las grandes naciones europeas, Francia, Italia, España, Alemania, recientemente, como lo platicaba yo el lunes, en la Primera Guerra Mundial, un solo soldado cambió el curso de la historia de Polonia contra Rusia. Un solo soldado, lleno de valor, de heroísmo, de catolicismo acendrado y de entrenamiento militar de altísimo nivel. Así que, aunque seamos un puñado, todavía podemos cambiar el triste destino en el cual hoy México se desbarranca. Y curiosamente, tanto Broso como Carlos Loret, estaba viendo yo esta tarde un video que les recomiendo, que pueden encontrar en YouTube, y si no, yo se los mando, que habla de que ya estamos en el infierno. Loret y Broso visitan el infierno y hacen una crítica bastante severa y bastante aguda y bien fundamentada sobre lo que sucedió el domingo. Sin embargo, no hablan del fraude, no lo reconocen. No sé si por cobardía, por consigna, por amenaza o por qué, pero el fraude, según grandes analistas políticos de primerísimo nivel, como por ejemplo este famoso Pedro Ferriz de Con y otros de su nivel, que son pocos pero existen, tienen suficientes elementos para señalar que sí hubo fraude, pero de una manera orquestado, que resulta prácticamente indetectable porque estamos en presencia de un fraude cibernético que se llevó varios años preparar. Seguiré profundizando en este asunto más adelante porque es un tema que hay que estudiar muy en detalle. Así que en esta sesión me quiero enfocar, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero es que yo tengo 3 convicciones y no las voy a decir de manera grosera como las dice Kaiser, sino como las dice su servidor, haciendo uso de la prosapia lingüística que heredé de mi familia. A mí la elección de Estado no me hizo tonto, no me convirtió en oligofrénico, en débil mental. Yo lo veía venir y lo comenté con muchas personas, de tal forma que aunque me dolió y me sigue doliendo como limón en herida abierta, los sucesos del domingo, no me sorprendió en el sentido de que de alguna manera yo ya lo veía venir, desde años atrás, sobre todo desde que el tirano de Palacio le entregó el bastón de mando, el bastón, pero no el mando, a Claudia Silva. Así que no me puedo sumar a la fila de los engañados. Segundo, yo no soy uno de tantos y espero que ustedes también que se consideren no como uno de tantos habitantes de este territorio, sino como un ciudadano único e irrepetible que va a hacer todo lo necesario, todo lo que la patria nos demande para recuperar la libertad. Una libertad que hemos perdido en 5 ámbitos, y a ellos me voy a referir. Y tercero, yo sí quiero dedicar el resto de mi vida y pienso salir bastante de mi ámbito profesional para luchar por mi país de una manera física y presencial. Quiero invitarlos a todos los que puedan hacerlo a sumarse a las mesas de análisis a las que está convocando una gran persona, que es Guadalupe Acosta Naranjo, para el sábado 6 de julio. Les envié, y los que no lo tengan, mándenmelo decir, les envié una liga que es un formato de inscripción. Ese formato de inscripción es este, ¿sí? En donde ya están mi nombre, no me piden la dirección, solo mi nombre y mi correo electrónico, un pequeño donativo que puede girar entre 100 y 500 pesos, porque pues obviamente este movimiento no tiene prerrogativas económicas porque no es un partido político, es un movimiento de la sociedad civil, un movimiento que va a definir a partir de ese día 6 de julio qué acciones conviene seguir. Los 2 amigos míos, los 2 hermanos míos de Viva Cristo Rey, que todavía estamos en pie de lucha porque los otros 3 ya se pasaron al enemigo, al enemigo Gisbeleni Gallardo, Brenda del Río y el falso cura Daniel, que ni sacerdote es un engañabobos. Quedamos Jaime, Mario y yo, y los 3 ya nos inscribimos para estar presentes, físicamente presentes en la Ciudad de México, en un lugar que será anunciado pronto por este líder, que es Guadalupe Acosta Naranjo, para decirnos en dónde nos vamos a reunir el día 6 a partir de las 10 de la mañana, para que en mesas de trabajo, puede haber muchísimas, no lo sé, no hay una predicción de cuántos vayamos a poder estar ahí, pero las mesas de trabajo creo que van a estar divididas en grupos de 8 a 10 personas, con un líder de minigrupo, con un objetivo común. ¿Y ahora qué hacemos? Así que si yo a mis casi 82 voy a salir de la comodidad de mi oficina, de la comodidad de mi colonia, donde tengo todo
lo que necesito a menos de 1 kilómetro de distancia para ir, así sea, al otro lado, al otro extremo del valle, para asistir a de manera presencial, a esta importantísima junta. Espero que a aquellos a quienes las distancias, el tiempo, el dinero y otros factores fundamentales no se los impidan, ojalá nos puedan acompañar. Es una manera directa de involucrarnos en esta lucha que hoy comienza. Hay 5 ámbitos en donde vamos a pelear por nuestra libertad. El primer ámbito es el ámbito que vamos a llamar el ámbito ecológico. Tan sencillo como entender que hoy, por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, disfrutamos del agua de la llave alrededor de 3 o 4 horas al día. Cuando hace 3 años, la corriente era continua durante 24 horas al día. Hoy, mantener las plantas verdes ha sido una pelea en la cual 3 o 4 de ellas han caído muertas por falta de agua. Porque claro, preferimos tomar agua a regar plantas. Pero tenemos entonces una falta de libertad ecológica porque no tenemos agua. Pero no es que no tengamos agua, porque incluso en el lugar más húmedo, después de la Amazonia de Brasil, del continente, pues es el sureste mexicano. Y aún allí tienen sed. ¿Por qué? Porque el narcosistema jamás se ocupó de darnos libertad hídrica. Es decir, de hacer llegar el agua que la naturaleza proporciona en grado suficiente a los hogares y las fábricas de México. Y esto es un proyecto intencional. Por lo tanto, el agro sufre una brutal sequía. El agro sufre una brutal dependencia de las importaciones de granos, legumbres, frutas y otros muchos insumos que vienen de 3 lugares. Ucrania, sí, país en guerra, sigue exportando extraordinarias cantidades de todo lo que su campo sigue produciendo. Argentina y Estados Unidos. No sé cuál importe o exporte más a México, probablemente Estados Unidos, pero las exportaciones ucranianas y argentinas a México son tremendamente valiosas, tremendamente abundantes. De tal manera que podemos decir que de cada cosa que nos llevamos a la boca, 1/4 parte está producida en México y 3/4 partes están producidas en el extranjero. ¿Es o no esto una forma de tiranía? ¿Es o no esto una pérdida de libertad? Claro que lo es. Así que tenemos que luchar de alguna manera por recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria, nuestra autosuficiencia agropecuaria. Y eso naturalmente no lo voy a ver yo en los pocos años que me quedan de vida. Probablemente esta lucha llevará décadas, como las grandes luchas de la tierra, como España, que se tardó 7 siglos, sin dejar de luchar un solo día contra el moro, hasta echar al último moro de la tierra española y hacer de la península nuevamente la madre España. Espero que no nos tardemos 7 siglos en echar a Morena, pero no se me antojan muchos 70 años. Pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? El segundo tipo de libertad que tenemos que recuperar es la libertad física, la libertad biológica.
La libertad biológica que comienza con el perdido derecho a la vida. Para mí y para muchos católicos pensantes, y por fortuna también para el Consejo Episcopal Mexicano, entre sus 10 lineamientos principales de acción, y eso fue lo que me convenció de ellos, y por eso no me les tiré a la yugular por su felicitación a la Claudia, dicen, exigimos que la nueva presidente garantice el derecho a la vida, desde el embarazo hasta la muerte natural. Aplauso. La Iglesia habló claro y contundentemente y lo elevó a la categoría de exigencia. Sí, tal vez a algunas personas no les guste que el lenguaje que utilizó la Iglesia sea exigimos. Y estoy de acuerdo en que personas de ciertos niveles de sensibilidad o más diplomáticas que yo piensen que dieron un mal paso al hablar de exigencia. Pero yo creo que siendo ellos la autoridad espiritual de máximo nivel en este país, tengan el derecho a exigirle al nuevo, a la nueva silla presidencial, exigirle el respeto y la promoción de la vida desde el embarazo hasta la muerte natural. Es la libertad biológica, la libertad de existir, la libertad de ser. Somos seres biológicos. Lo tenemos en común con los animalitos y las plantas. Y el derecho a la vida, tan atacado en las últimas décadas, creo, sinceramente, que es el principal pecado de la sociedad mexicana. Y como no hay pecado que no se pague de alguna manera desde esta vida, porque todo pecado tiene consecuencias, toda violación a la ley natural tiene consecuencias. Dice un dicho, los seres humanos perdonamos algunas veces cuando somos virtuosos y generosos, ¿Mm? Pero la naturaleza jamás perdona. Dios perdona al que se arrepiente. Los seres humanos perdonamos algunas veces, pero la naturaleza jamás perdona. Y el principal atentado que se ha cometido contra el orden natural en este país se llama aborto. Y hoy estamos padeciendo las consecuencias políticas, económicas, ecológicas, financieras, espirituales del innombrable crimen del aborto. Necesitamos entonces un país pro vida, oficialmente pro vida, que de manera explícita, vibrante, valiente, valerosa, audaz, desde la más alta esfera de gobierno, exija y defienda el derecho a la vida del no nato hasta su muerte natural. Tenemos que recuperar esa libertad. Tiene que ser elevado a rango constitucional. Ese es nuestro reto. La tercera esfera de libertad es la esfera psicológica, la esfera psíquica, incluyéndome. ¿Cuántos mexicanos hemos sido decepcionados? Nos hemos sentido traicionados. Nos hemos sentido, como yo, intoxicados. Nos hemos sentido, incluso por algunos momentos, a mí me ha pasado, lo reconozco, paralizados. Todavía esta mañana escuchaba yo a una persona que me habló, que me dijo, no he podido dejar de llorar entre 2 y 3 horas al día. Ayúdeme, doctor, no sé cómo parar las lágrimas. Y claro, la voy a ayudar, aunque no sea malo llorar. Lo que sí le dije es, de un infarto no te vas a morir, no te preocupes. Ni del hígado, ni del páncreas.
Te puedes morir de arrugada, pero no te vas a morir de ningún órgano que estés afectando con el hecho de llorar. Hemos perdido entonces nuestra libertad psíquica, que es la libertad para sentirnos libres del miedo al comunismo. No es de cobarde sentir miedo. Si yo como historiador conozco lo que es la historia de los países donde el comunismo ha triunfado, aunque después haya sido derrotado, como en Rusia, por ejemplo, y en los países en los que todavía gobierna, aunque tengan una economía exportadora de mercado como China, que tiene sujetos a la esclavitud prácticamente a 1.500 millones de seres humanos. Los que conocemos la historia sabemos cómo se pierde la libertad psicológica ante el régimen totalitario, inhumano, bestial, demoníaco que llamamos comunismo. Es más, el mismo socialismo. Y luego, desde dentro de la esfera psíquica, tenemos también la pérdida de la libertad, de libre albedrío. ¿Por qué? Porque ¿en dónde se empieza a perder el libre albedrío? El libre albedrío, México lo perdió más que nunca a partir de las leyes que logró imponer el narcosistema desde el Pacto de los Generales en 1928, en donde se elevó a la categoría de pacto luciferino masónico aquel famoso juramento que hicieron los narcogenerales que gobernaban este país, que tiranizaban ese país en esa década, encabezados por Plutarco Elías Calles, en donde juraron dejar sumido al pueblo en la ignorancia. Puede haber una cárcel más brutal, más infausta, más denigrante, más inhumana que la ignorancia. No, no creo. Sobre todo cuando es una ignorancia impuesta. ¿Y qué nos lleva a una sumisión inducida? Y esto implica la pérdida de la libertad psíquica en la esfera volitiva, incapacidad para actuar en la defensa del bien, en la proclamación del bien, incapacidad para actuar en el combate al mal, y a la vez que somos presas del miedo, la ira, la decepción, la cólera, la tristeza y todas las emociones negativas de las que hemos sido víctimas los ciudadanos conscientes, patriotas, a partir de esta brutal guadañazo asestado. De hecho, hay una caricatura de Claudia excelente, donde aparece de cara a un ejército de zombies portando la banda presidencial con una guadaña que blande entre sus nervudos brazos, una guadaña. Ese es la tercera ámbito de la libertad perdida. Tenemos un cuarto ámbito de la libertad perdida y es el ámbito social. Y en el ámbito social pues está la amenaza del narco, es la primera fuerza social hoy, el narco. Es el cogobierno. Es más, ya no sabemos distinguir entre los narcotraficantes y los gobernantes, porque ahora se puede decir que son narcogobernantes o gobernantes narcos. Hemos perdido a manos del narco la libertad social, porque el narco llegaba a las casillas y con su sola presencia, aunque no robaran urnas, aunque no dispararan a algún ciudadano inerme, su sola presencia intimidó a millones de personas, sobre todo en el sureste. Hay una caricatura de un diario alemán en donde está Claudia rindiéndole homenaje a una pandilla de narcos que le dan la bienvenida a la silla presidencial.
¿Quiénes la ocuparon primero? Ellos. ¿A quiénes sentaron ahí? A ella. Y ella lo sabe. Y hoy lo confirmó. Voy a continuar con mi política, con la política del señor presidente don Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos. ¿Eso qué quiere decir? Que el narcotráfico podrá seguir operando a sus anchas, con absoluta impunidad. Ahí la tienen, de cuerpo entero. Con eso se pinta sola la pérdida de la libertad social. El narco gobierna, el narco manda, el narco es impune, no hay justicia. Y aquí les va probablemente el momento para mí más desagradable y que más malestar me produce. ¿Ustedes saben por qué quiere el narcopresidente? Porque es un narcopresidente, como se lo gritó en el Zócalo la Marea Rosa, que mágicamente desapareció el 2 de junio, que no votó el 2 de junio. Cosas veredes, mi Cid. ¿Saben por qué quiere él que sea el pueblo bueno, el pueblo sabio, el que nombre jueces, magistrados, ministros, miembros de la Suprema Corte, del Poder Judicial, etcétera? Porque a mano alzada, el pueblo sabio va a votar por fulano, mangano o perengano, pero ¿por quién va a votar el pueblo sabio? Por los narcotraficantes, para que ninguno sea extraditado, como los chapitos a Estados Unidos, o como el papá de ellos, el Chapo Guzmán, para que todos se queden aquí y sigan haciendo de sus anchas. Entonces, ¿por qué no quiere que lo sean los jueces de carrera, los magistrados de carrera, los maestros y doctores en derecho de la UNAM y de otras escuelas, los que nombren a las magistraturas, a los jueces, etcétera, de este país? Porque entonces estarían ocupados esos puestos por personas honestas. Pero al ser elegidos por el pueblo sabio, ¿qué se garantiza? Que sean nombrados a mano alzada por los narcotraficantes de alto nivel. Ni siquiera por la tropa, porque ellos siguen ciegamente a sus jefazos, a sus capos. Pero probablemente no puedo despedir la sesión, seguramente no puedo despedirme de esta sesión tan importante sin señalar la pérdida de libertad en el ámbito más importante de todos, la pérdida de la libertad espiritual. ¿Por qué me decepcionó tanto esta tarde el video de Max Kaiser? Comenzó muy bien y de pronto le da la palabra a una chica de buen ver que habla de que estamos sometidos a los demonios, pero se apresura a aclarar: no me refiero a los demonios en un sentido religioso. Y Max Kaiser le dijo: sí, claro, claro, no, 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 no es un problema religioso. ¿Qué? En esos momentos terminé de ver el video. ¡Bum! Hasta ahí llegué. No puedo aceptar que una persona de la categoría intelectual, de la fama, del arrastre que tiene el señor Kaiser, ignore o se niegue a reconocer que, como lo dijo San Pablo, esta no es una lucha contra la carne, no es una lucha contra el peje, contra la Claudia, contra su horda, contra su piara de depredadores. Es una lucha espiritual.
Es una lucha contra los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Ahí está el verdadero terreno de la lucha. El que ignora esto, aunque tenga éxito en los otros 4 aspectos, perdió la batalla. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginen ustedes un médico que logra sanar el páncreas, el hígado, el corazón, los pulmones de cáncer de su paciente, pero no puede vencer, no puede eliminar, no puede extirpar el cáncer del cerebro de ese mismo paciente que ya está curado del páncreas, del hígado, del corazón y de los pulmones. ¿Qué acaso no morirá ese paciente tarde o temprano con el cerebro infestado de cáncer, como murió el tigre Azcárraga? El papá de Azcárraga Dayán, el presidente actual de Televisa, murió de cáncer en el cerebro. Irremediable, implacable, feroz. Y lo sé porque en esa época yo era asesor de Televisa, en un programa de introducción a la ética, que en cuanto llegó el jovenzuelo me puso de patitas en la calle. Entonces, queridos amigos, esta es una lucha espiritual. Lo planteé desde el lunes y lo refrendo hoy. Hemos recorrido los 5 ámbitos de nuestra lucha. El ámbito ecológico, el ámbito físico o biológico, el ámbito psicológico, el ámbito social, pero el más importante de todos, el ámbito espiritual. Y la única garantía de que en este ámbito podamos realmente tener éxito es la práctica incesante de la oración, la visita frecuente a los sacramentos, la práctica intensa y frecuente de la penitencia y 2 elementos que no quiero dejar de citar por su enorme importancia. Hoy declaro que entramos en una nueva fase de formación. Formación. Voy a estar invitando a todos mis grupos, a todos mis pacientes, alumnos, seguidores, a ver videos, a exponer su punto de vista, a discutir conmigo por los WhatsApps o por teléfono o presencialmente en una labor formativa que va a ir más allá de los cursos de lunes, miércoles o viernes. Quiero dedicar mi tiempo entero a formar líderes de acción, formar líderes que estén dispuestos a la acción. Y naturalmente esto pasa por la lectura. Otra tremenda debilidad del video de Max Kaiser es que ofrece libros escritos por escritores no católicos, ni siquiera cristianos. Cuando en realidad lo primero que yo voy a recomendar que leamos, es la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Escriben en su buscador, cualquiera que este sea, encíclica Rerum Novarum, la bajan y les dejo de tarea, por favor, que empiecen a leerla de aquí al viernes. Y el viernes voy a comenzar por preguntar qué entendiste de lo poquito o muchito que hayas leído de esta encíclica social de León XIII. Y también voy a recomendar la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia Católica, para que entendamos la enorme importancia, la enorme obligación que tenemos los católicos y aun los no católicos, pero que sí sean creyentes, de dar la batalla en el orden espiritual.
que es, repito para terminar, el más importante de los 5 ámbitos que hoy he planteado, como comienza la lucha por recuperar nuestra libertad perdida. Una libertad perdida hace 200 años, a la que le acaban de poner la palada de tierra final y la lápida. Pero no fue Claudia Sheinbaum la que ganó las elecciones. Un voto por Claudia fue un voto por el Pejelopochtli. Un voto por Claudia fue un voto contra México. Fue un voto contra la Virgen de Guadalupe. Fue un voto contra Cristo. Fue un voto a favor de la ignorancia. Un voto a favor de la esclavitud en lo ecológico, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social y sobre todo en lo espiritual. El viernes, en nuestro taller de historia, voy a ser mucho más concreto sobre cuáles pueden ser nuestros ejes de acción, en qué ámbito nos podemos mover. Hay muchos, hay cuando menos 10 esferas distintas, complementarias todas entre sí, entre las cuales nos vamos a poder mover, unos más que otros, unos con más conocimientos, con más talento, con menos talento, pero todos con igual entusiasmo. Nos dice Luis Felipe González, OP, que ya envió a varios la encíclica Rerum Novarum. Muchísimas gracias, es un maravilloso obsequio. Mientras platicamos en nuestro siguiente periodo de preguntas, respuestas y aportaciones, entren al chat del grupo, al chat del Zoom y bájenla, por favor, a su tablet, a su celular o a su computadora para que todos la tengan a la mano y la comiencen a estudiar lo antes posible. Por favor, es una tarea que no podemos dejar a un lado. Bien, comenzamos nuestro periodo de preguntas, aportaciones, dudas, comentarios. Adelante, ¿quién quiere comenzar?